Gretchen Eleanor Harrington nació el 13 de junio de 1967 en la tranquila ciudad de Marple Township, Pensilvania. Era la amada hija de Harold Boyd Harrington y Enna Cover Harrington. Gretchen tenía 3 hermanas: Zoe, Harriet y Jessica. Las niñas crecieron en un hogar lleno de amor y compañerismo entre hermanos. Sin duda, su estrecho vínculo y apoyo jugaron un papel crucial en la configuración del carácter de Gretchen y en la formación de recuerdos preciados. Su padre, Harold Harrington, era pastor y dedicó su vida a servir a varias congregaciones de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Norteamérica. En la mañana del 15 de agosto de 1975, Gretchen Harrington, de 8 años, salió de su casa en 27 Lawrence Road en Broomall, Pensilvania, con su Biblia en una mano. Estaba de camino a IR al campamento de la escuela bíblica de verano en la iglesia cristiana reformada Trinity Church Chapel. Este era el lugar de 2 iglesias locales. El padre de Gretchen era el pastor de una iglesia y David Sandstra era el pastor de la iglesia secundaria. Ella estaba ansiosa por asistir a la escuela bíblica y, por lo general, caminaba media milla con sus hermanas mayores, Zoe y Harriet. Pero ese día en particular, su madre, Enna, traía a casa a su bebé recién nacida, Jessica. Zoe y Harriet prefirieron quedarse en el hogar y esperar su llegada. El pastor Harrington animó a Gretchen a ir a la escuela bíblica para mantener su récord de asistencia perfecta. Por lo tanto, Gretchen estaba sola cuando su padre se despidió de ella. Comenzó su paseo colina arriba hacia la iglesia poco después de las 9 de la mañana. Un niño caminando solo en un día soleado de verano en un lugar como Marple no era nada inusual. Jamás se consideró peligroso ni arriesgado. Era la década de 1970, en un suburbio arbolado. Los niños jugaban varios juegos afuera hasta largas horas. Jugaron en las calles, en la oscuridad y en el bosque. Incluso se refrescaban en Darby Creek, que corría detrás de la casa de Gretchen sin ninguna preocupación. Los niños caminaban hasta las casas de sus amigos a unas cuadras de distancia, sin teléfonos celulares ni relojes con GPS que los conectaran con sus padres. Marple estaba tan a salvo como podía estarlo. Alrededor de las 9 o 9:30 de la mañana, los niños llegaron al campamento y la primera actividad en la agenda fue una sesión de ejercicio matutino, dirigida por David Sandstra, el otro pastor. Aproximadamente a las 10 de la mañana, la mitad de los niños fueron transportados a la iglesia presbiteriana reformada para el resto del día. Sandstra fue una de las personas encargadas de transportar a los niños. A las 10:30, el padre de Gretchen se preocupó porque ella aún no había llegado a la segunda iglesia donde él la esperaba. Harold comenzó a buscar en Lawrence Road para ver si tal vez Gretchen se había alejado o se había ido a casa. Cuando no pudo encontrar a su hija, Harold contactó a la esposa de Sandstra, Margaret, que estaba en la iglesia de la Trinidad, para averiguar si Gretchen todavía estaba allí y si Sandstra quizás sabía si ella fue llevada a la otra iglesia. Margaret le dijo a Harold que su esposo regresó a Trinity Chapel después de transportar a los niños. Estaba en algún lugar de la propiedad de la iglesia y no había visto a Gretchen ese día. Los Harrington y los Sandstra se conocían bien. Las 2 familias vivían cerca una de la otra. Ambos padres estaban en la misma línea de trabajo y ambas madres cumplían el papel estereotipado de esposa de pastor. Incluso una de las hijas de Sandstra era la mejor amiga de Gretchen. Cuando David Sandstra se enteró de que el padre de Gretchen la estaba buscando, llamó al departamento de policía del municipio de Marple a petición de Harold Harrington y denunció la desaparición de Gretchen. La llamada se hizo a las 11:23 de la mañana y Sandstra describió a Gretchen a la policía como una niña de 8 años con cabello rubio recogido en coletas, 3 pies y 6 pulgadas de alto, 50 libras, que vestía pantalones cortos azul oscuro con cremallera y broche en la parte delantera, bolsillos a cada lado del frente, sin botones visibles y un top blanco. Una descripción bastante detallada para alguien que aparentemente no vio a Gretchen ese día. Cuando el sol se puso, poco antes de las 8 de la noche, todavía no había señales de la joven. Margaret Sandstra llevó la cena a la casa de los Harrington, donde Enna, la madre de Gretchen, parecía resignada al hecho de que nunca volvería a ver a su hija con vida. Margaret comentó: simplemente estaba aceptando el hecho de que Gretchen se había ido. No sé si simplemente estaba poniendo cara de valiente. Creo que estaba en shock. La desaparición de Gretchen conmocionó a Broomall y Marple Township y la gente entró en pánico total. El sábado, cientos de personas participaron en la búsqueda de la joven. Un helicóptero de la Policía Estatal de Pensilvania
registró la zona continuamente desde arriba. Amigos y familiares comenzaron a repartir folletos a los automovilistas que pasaban por la zona. Los volantes mostraban a Gretchen en su fotografía escolar más reciente, luciendo un diente faltante y una sonrisa infantil. Hubo mucha especulación y muchas preguntas sin respuesta. ¿Se había escapado? ¿Se ahogó en un arroyo? ¿La secuestró un extraño? ¿Era alguien que ella conocía? Las personas y los miembros de la iglesia que buscaban a la pequeña Gretchen, de 8 años, dijeron que su desaparición destruyó la creencia de que su comunidad estaba segura. Karen Frank Zetterberg era compañera de clase de Gretchen en la escuela bíblica. Tenían la misma edad y vivían en la misma comunidad muy unida. Después de la desaparición de su amiga, la madre de Karen la llevó a la peluquería para cortarle el pelo muy corto para que pareciera un niño. No quería que su hija destacara por su pelo largo. A Karen tampoco se le permitió caminar sola a sus clases de piano ni al club de natación. Paul Barton, que vivía en la cercana Newton Square, se enteró de la búsqueda en su escáner policial mientras se relajaba en la piscina de su patio trasero. Pronto condujo hasta Darby Creek para unirse a un equipo de búsqueda. Su grupo peinó una colina cubierta de hierba. Barton recordó: había un sentimiento muy solemne entre todos los que estábamos buscando. Salimos sin saber qué esperar o qué podríamos encontrar. Estábamos buscando algo, cualquier cosa, pero no encontramos nada. Nadie lo hizo. Ese domingo, apenas 2 días después de la desaparición de Gretchen, la policía suspendió la operación de búsqueda a gran escala. Los investigadores tenían poco con qué continuar. El jefe de policía dijo a un periódico local: no tenemos ni idea, los equipos de búsqueda no encontraron pistas útiles de ningún tipo. En las semanas siguientes, la policía habló con varias personas para reconstruir lo que le había sucedido a Gretchen. El 17 de agosto de 1975, se iniciaron las entrevistas para la investigación. La policía entrevistó a testigos, profesores del campamento, estudiantes y padres, quienes proporcionaron varios hechos importantes para el caso. La información crucial fue la observación de una camioneta verde o un Cadillac con techo claro y fondo oscuro que se detenía para hablar con una chica cerca de la iglesia. Otro hecho que se mencionó fue que la rutina diaria del campamento se rompió el 15 de agosto, porque el grupo de Trinity Church permaneció entre 40 y 50 minutos más de lo habitual. La investigación dio un giro el 19 de agosto, cuando se encontró un pequeño par de pantalones cortos en un poste de una cerca en Westchester, Pensilvania. David Sandstra fue llamado para hablar con la policía, basándose en el hecho de que proporcionó una descripción muy específica de los pantalones cortos de Gretchen. En cambio, según él, nunca la vio ese día, ya que ella nunca llegó al campamento. Los pantalones cortos encontrados en Westchester no eran de Gretchen, pero los investigadores aún se preguntaban cómo Sandstra sabía detalles tan específicos sobre sus pantalones cortos. Cuando los investigadores entrevistaron a Sandstra el 19 de agosto, él les dijo que había recogido a algunos niños y los había llevado a la iglesia el día que Gretchen desapareció. Él todavía negó haberla visto ese día. El 14 de octubre, 2 meses después de la desaparición de Gretchen, un corredor en el parque estatal Ridley Creek, a unos 20 minutos de la casa de Gretchen, tropezó con restos humanos. Al principio, no estaba seguro de lo que había encontrado, hasta que vio lo que claramente era una uña. Corrió como gacela a buscar a un guardaparque. Los padres de Gretchen confirmaron que la ropa distintiva encontrada con los restos era la de su hija. Al parecer, Enna confeccionaba la ropa de las niñas a mano. Los restos encontrados eran de un pequeño cuerpo humano, que la autopsia reveló más tarde que en realidad eran de Gretchen Harrington. Los registros dentales se utilizaron con fines de identificación. El doctor Halbert Fillinger realizó la autopsia. Encontró una lesión cerebral craneal y afirmó que Gretchen había sufrido 2 o más impactos contundentes en el cráneo, dejándola con una fractura de cráneo hendida. La policía sospechaba que ella también hubiese sido agredida, aunque la autopsia no reveló pruebas de ello. El desgarrador descubrimiento dejó a todos lamentando la pérdida de una vida joven y prometedora. El domingo después de que se encontrara el cuerpo de Gretchen, su padre Harold pronunció un sermón en la iglesia. Gretchen, con su sencilla fe en Cristo, es libre, declaró. Pero el perpetrador se encuentra en una terrible esclavitud. El mundo está lleno de una maldad indescriptible debido a la maldad del ser humano que conoce la verdad, pero no la acepta. El descubrimiento en el bosque provocó un nuevo frenesí de actividad en el caso.
Los testigos presentaron informes de hombres de diversas descripciones que habían visto en el área donde se encontró a Gretchen. La policía recibió numerosos avisos, algunos parecían muy prometedores, otros completamente frívolos. El 30 de octubre de 1935, David Zandstra fue llamado a la comisaría para una nueva entrevista. Alrededor de la mañana del 15 de agosto, Zandstra le dijo a la policía que comenzó a recoger a los niños para la sesión inaugural a las 9:10 de la mañana y que terminó con las recogidas regresando a Trinity Chapel a las 9:30 de la mañana. Negó haber visto a Gretchen y le dijo a los agentes que ni siquiera sabía que ella estaba desaparecida, al menos hasta que lo llamaron desde la iglesia reformada a las 11:05 de la mañana por Harold Harrington, el padre de Gretchen. Los investigadores examinaron una serie de posibles sospechosos, incluidos varios delincuentes conocidos de agresión que vivían en la zona. Nada condujo a un arresto. Lo que le pasó a Gretchen se convirtió en un misterio durante décadas. Nadie sabía quién le quitó la vida y el caso quedó frío. Joanna Falcone Sullivan tenía solo 9 años en 1975 cuando tuvo lugar el asesinato de Gretchen. Nació y permaneció en Broomall, condado de Delaware en ese momento. A decir verdad, el caso siempre había perseguido a Sullivan. Se convirtió en una periodista veterana y escribió un libro sobre crímenes reales que detallaba la investigación en curso en el caso de Gretchen. Sullivan dijo: «Hacía décadas que quería escribir esta historia. Crecí en Broomall. Mi coautor, Mike Mathis, también creció en Broomall. Creció en Lawrence Park, donde sucedió esto. Nos afectó a los dos cuando éramos niños y afectó a muchos niños de nuestra edad». Sullivan comenzó el libro durante la pandemia y Gretchen Harrington Tragedy de Marple se publicó en octubre de 2022. La novela fue el primer libro de Sullivan, pero dijo que planeaba revisar esta obra sobre crímenes reales para reflejar cualquier información actualizada sobre el caso a medida que se desarrollara. Naturalmente, cuando los detectives se jubilan o fallecen, otros investigadores heredan sus casos sin resolver. En el caso de Gretchen, el sargento Coffin se convirtió en el investigador principal. Cuando una mujer llamó a la policía de Marple y quería hablar con alguien sobre Gretchen, su mensaje llegó al teléfono de Coffin. Estaba sentado en la jefatura de policía del municipio de Marple cuando escuchó el mensaje de voz. La mujer dijo que creía saber quién era el responsable de lo que le pasó a Gretchen y habló de un intento de secuestro casi al mismo tiempo. También mencionó que llevó un diario en la década de 1970 en el que registró parte de esta información cuando era una niña de 10 años que vivía en Havertown, a unas 3 millas al este de Marple. La mujer todavía tenía el diario en su poder después de todos estos años. El sargento Coffin se puso en contacto con la Policía Estatal de Pensilvania, aunque el caso permaneció abierto con la policía de Marple porque Gretchen había sido vista por última vez en su jurisdicción. La Policía Estatal técnicamente se convirtió en la principal agencia de investigación una vez que se encontraron los restos en el parque estatal. Coffin señaló: «Además, tengo 4 detectives en mi división». La Policía Estatal tiene muchos más recursos y fue ella quien programó una entrevista con la mujer. En los documentos judiciales se la designa únicamente por sus iniciales, la terminología utilizada para informante confidencial. La entrevista resultaría ser un avance monumental en un caso sin resolver que llevaba casi medio siglo sin conclusión, y los acontecimientos monumentales en casos sin resolver de décadas de antigüedad no ocurren con tanta frecuencia. La mujer le dijo a la policía estatal el 2 de enero de 2023 que había sido amiga de la infancia de Gretchen y Zoe Harrington, una de las hermanas de Gretchen. También era amiga de las hijas de David Zandstra, Mara y Kristen, y a menudo tocaba en la casa de Zandstra. Con frecuencia dormía en su casa, y durante una de estas fiestas de pijamas, cuando tenía 10 años, le dijo a los policías que se despertó en medio de la noche y encontró al pastor Zandstra tocándola de manera inapropiada. Ella cambió de posición y él inmediatamente salió corriendo de la habitación. La noche siguiente, según ella, él la tocó nuevamente. Cuando las niñas se despertaron a la mañana siguiente, le mencionó el extraño comportamiento de David Zandstra a Mara, su única hija, y luego Mara le dijo algo como: «Él hace eso a veces, y a veces escucho a mi hermana llorar en medio de la noche». Cuando la niña contó los incidentes a sus padres, estos le dijeron que ya no le permitían quedarse a dormir en la casa de los Zandstra.
En particular, la policía cree que el incidente en cuestión ocurrió exactamente una semana antes de que Gretchen desapareciera. Poco tiempo después, los Zandstra se mudaron a Plano, Texas, un suburbio de Dallas. La informante confidencial también le contó a la policía estatal sobre otra niña del vecindario de la que era amiga, una niña llamada Holly. Según ella, alguien había intentado secuestrar a Holly. Escribió la siguiente entrada en su diario, que entregó a la policía estatal. En una entrada, fechada el 15 de septiembre de 1975, escribió: ¿Adivinas qué? Un hombre intentó secuestrar a Holly 2 veces. Es un secreto, así que no se lo puedo contar a nadie, pero creo que él podría ser quien secuestró a Gretchen. Creo que fue el señor Z. Ella confirmó a los soldados que la Z significaba Zandstra. La policía local había interrogado a Zandstra 2 veces en 1975, junto con muchas otras personas. Algunos testigos habían dicho que vieron a Gretchen afuera de un automóvil, hablando con alguien sentado dentro la mañana en que desapareció. Algunas de las descripciones del coche coincidían con las de Zandstra, pero él siempre insistió en que no había visto a Gretchen ese día en cuestión. Sin embargo, curiosamente, como usted espectador ya habrá notado, hubo una brecha en la investigación que la policía de Marple nunca explicó. Zandstra pudo dar una descripción precisa y detallada de los pantalones cortos caseros que llevaba Gretchen ese día, aunque supuestamente no la había visto. Lamentablemente, el detective original de Marple en su caso falleció en junio de 2020 y por lo tanto no había explicación para la brecha en la investigación. En junio de 2023, la policía estatal rastreó a Zandstra hasta una casa frente a un lago en Marietta, Georgia. Él y su esposa se habían mudado allí. Zandstra acordó reunirse con los agentes en la sede del Departamento de Policía del Condado de Cobb el 17 de julio de 2023. Los agentes interrogaron a Zandstra sobre la desaparición de Gretchen y él negó cualquier participación. Luego, le revelaron las acusaciones más recientes, que el pastor había agredido a sus propias hijas y a su mejor amiga. David Zandstra confesó a los investigadores lo que realmente ocurrió en la mañana del 15 de agosto de 1975. Jack Stolzheimer, el fiscal de distrito del condado de Delaware, describió la confesión de Zandstra sobre lo sucedido. Una vez que Gretchen estuvo fuera de la vista de su padre, Zandstra la invitó a subir a su camioneta Rambler verde. En lugar de llevarla a la iglesia, la llevó a una zona boscosa segura, estacionó el auto y le pidió que se quitara la ropa. Ella se negó y respondió que quería volver a casa. Golpeó a Gretchen con el puño y ella comenzó a sangrar por la cabeza. Después de tomarle el pulso y verla aparecer sin vida, la sacó del auto e intentó cubrir su cuerpo con palos. Luego se fue y continuó con su día. Debido a la naturaleza de la estrecha relación que los Harrington tenían con los Zandstra, los investigadores determinaron que Zandstra tenía los medios, el motivo y la oportunidad para quitarle la vida a Gretchen. David fue detenido en Georgia el 17 de julio de 2023. Actualmente se encuentra detenido en el condado de Cobb, donde se le ha negado la libertad bajo fianza. Se recolectó una muestra de ADN de Zandstra que se compararía con el ADN recolectado en otros casos abiertos en Pensilvania y en todo el país. Los investigadores creen que es poco probable que Zandstra no esté involucrado en otros delitos, considerando que trabajó con niños durante décadas. Phil Stoddard, un detective de Marietta que asistió a la entrevista de Zandstra, le dijo a un equipo de noticias de televisión que David no mostró emociones durante su confesión a los policías. El policía Eugene Trey realizó la entrevista. No sé si se arrepiente de lo que hizo, pero seguro que se quita un peso de encima, declaró Trey. El lunes 24 de julio de 2023, funcionarios de Delco anunciaron el arresto de David Zandstra, de 83 años, en relación con el secuestro y asesinato de Gretchen. Zandstra nació en mayo de 1940. Todavía trabajaba como pastor en Georgia en el momento de su arresto. El fiscal de distrito del condado de Delaware, Jack Stolzheimer, dijo: «Él es la peor pesadilla de todo padre. Este acto atroz cambió para siempre a una familia y a una comunidad. Por fin puedo anunciar hoy que David Zandstra ha admitido este crimen. La justicia ha tardado en llegar, pero estamos orgullosos y agradecidos de poder darle una respuesta a la comunidad. Tenemos que darnos cuenta de que la mayoría de las personas en este mundo son buenas y que la mayoría de los pastores, especialmente las personas que dicen ser hombres de Dios, son buenas personas. Pero siempre ha habido personas, y siempre habrá personas,
que son tan crueles, despiadadas y simplemente malvadas. Gracias a Dios, aquí hay fuerzas del orden para responsabilizarlos. Y por mucho que esto lleve, lo vamos a hacer, porque esta joven debería estar viva. Lo que le pasó a ella es simplemente horrible. Stolzheimer añadió que Zandstra estaba luchando contra la extradición a Pensilvania y que su oficina estaba buscando una orden del gobernador para llevar al tipo al condado de Delaware. La fiscalía presentará una petición de requisa. Una vez aprobada, se harán arreglos para que representantes de la oficina del sheriff del condado de Delaware recojan a Zandstra y lo lleven a Pensilvania. El proceso podría durar hasta 2 meses. Stolzheimer añadió: lo vamos a juzgar, lo vamos a condenar y permanecerá en la cárcel por el resto de su vida. Luego, tendrá que descubrir qué depara el Dios en el que profesa creer para aquellos que son tan malvados con nuestros hijos. Mató con sus propias manos a esta pobre joven y luego mintió sobre ello durante 48 años. Terminó con la vida de esta chica que conocía y que confiaba en él, y luego actuó como si fuera un amigo de la familia, no solo durante su entierro y funeral, sino durante años. El jefe Graff del Departamento de Policía en Marple Township dijo durante una conferencia de prensa: si eres una persona que ora, ciertamente puedes orar por Gretchen, y no creo que ella lo necesite. Ella está en manos de Dios. Ciertamente puedes orar por el malvado responsable de esto, porque lo va a necesitar. Los cargos presentados contra Zandstra han traído una sensación de cierre a Broomall, Pensilvania, que ha estado atormentada por el caso de Gretchen durante casi 48 años. La desaparición de Gretchen había transformado esta comunidad. Antes de agosto de 1975, era Anytown, Estados Unidos. Después de ese día, cambió todo para los niños, para los padres, para las familias, para todos, porque ya nadie podía hacer nada con la inocencia con la que solían hacerlo antes de que esto sucediera. Jim Cristaldi, quien en su juventud repartía periódicos a los Harrington, habló con cariño de una infancia antes de la desaparición en la que él y sus amigos pasaban incontables horas construyendo fuertes en el bosque con solo la luz de la luna. Pero justo después de que Gretchen desapareciera, Cristaldi, un adolescente en ese momento, se encontró en grupos de búsqueda en esos mismos bosques buscando a Gretchen, o cualquier cosa que pudiera haber llevado a su paradero. Éramos inocentes y esto destrozó por completo nuestra inocencia. El teniente de la Policía Estatal de Pensilvania, Jonathan Sunderland, dijo en un comunicado que la justicia no tiene fecha de vencimiento. Ya sea que un delito haya ocurrido hace 50 años o hace 5 minutos, los residentes de la Commonwealth pueden tener confianza en que las fuerzas del orden no descansarán hasta que se haga justicia. Este caso ha sido investigado por generaciones de detectives, y todos ellos tienen una deuda de gratitud por no darse nunca por vencidos. Hoy se debe un reconocimiento especial al cabo Andrew Martin de la Unidad de Evaluación de Investigación Criminal y la Unidad de Personas Desaparecidas. Su determinación de aprovechar el trabajo de sus predecesores y su creencia de que el caso aún podría resolverse han sido fundamentales para llegar al anuncio de hoy. Michelle Delon, presidenta y directora ejecutiva del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, dijo: el anuncio de hoy es un testimonio del poder de la perseverancia y del compromiso de una familia y una comunidad con la justicia. Independientemente de cuánto tiempo haya pasado, sabemos que se pueden encontrar respuestas. Al conmemorar este logro, aplaudimos los increíbles esfuerzos de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Delaware, la Policía Estatal de Pensilvania, la Policía del Municipio de Marple y sus agencias policiales asociadas, y, cómo no, al Departamento de Policía del Condado de Cobb por su inquebrantable dedicación en este caso. Días como hoy alimentan nuestra pasión constante por proteger a los niños y mantenemos a la familia de Gretchen en nuestros pensamientos, así como a muchas otras familias que todavía están buscando respuestas. David Zandstra fue acusado de quitarle la vida a Gretchen en primer, segundo y tercer grado, así como de secuestro de un menor y posesión de un instrumento delictivo. El sitio web de la Iglesia Cristiana Reformada enumera a Zandstra como ministro retirado y dice que fue ordenado el 20 de septiembre de 1965. Además de la Iglesia Cristiana Reformada Trinity Chapel en Broomall, Zandstra también sirvió en iglesias en Nueva Jersey, California y Texas entre 1965 y 2005. La Iglesia Cristiana Reformada dijo en un comunicado el lunes que quería expresar sus condolencias a la familia de Gretchen Harrington. Además,
Nos entristece saber que un pastor como él fue el arrestado en este caso. Reconocemos que vivimos en un mundo quebrantado y pecaminoso, donde la violencia puede ocurrir en cualquier lugar por parte de cualquier persona, incluso dentro de nuestras iglesias, y por líderes a quienes mantenemos con los más altos estándares. La esposa de David Zandstra, Margaret Zandstra, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios después del arresto de su marido. Si bien la comunidad de Marple ahora tiene la mayoría de las respuestas que había estado buscando durante todas estas décadas, muchos de los residentes no habían encontrado la paz ante el impactante giro de los acontecimientos. Era mucho más fácil creer que algún forastero había hecho esto, algún delincuente itinerante trastornado que de alguna manera había entrado en la ciudad, secuestrado a una joven y luego desaparecido con la misma rapidez, llevándose su maldad con él al desafortunado lugar en el que aterrizara a continuación. Pero no fue así. En cambio, era un miembro respetado de su comunidad, un líder religioso con esposa e hijas propias, una esposa que había traído la cena a la familia de la niña que confesó haber matado. Karen Frank Zetterberg, compañera de clase de la escuela bíblica de Gretchen, observó: en aquel entonces, todo el mundo se sorprendía de que Gretchen se subiera a un coche con un extraño, y ahora descubrir que este monstruo se escondía entre nosotros a plena vista todo el tiempo, es simplemente nauseabundo. Siempre nos enseñaron en la iglesia que el mal existe en el mundo, pero no se comprende realmente el mal hasta que sucede algo como esto. Éramos demasiado jóvenes para aprender sobre el mal como lo hicimos. Sullivan, quien escribió el libro sobre el caso de Gretchen, dijo: después del anuncio, me quedé atónita. El hecho de que este caso, potencialmente, esté llegando a su fin, es muy emocionante escuchar esta noticia. Todavía es muy triste, ¿sabes? No podemos cambiar lo que pasó. Entrevisté a Zandstra, su esposa y su hija mientras investigaba para mi libro. Zandstra tenía un recuerdo turbio del día en que Gretchen desapareció. Había una sensación de miedo y aprensión en Brummel. Recuerdo haber visto un helicóptero sobrevolando nuestro vecindario en un esfuerzo de búsqueda de Gretchen. Esa imagen permaneció conmigo por el resto de mi vida. El libro de Sullivan acababa de publicarse en 2022 y CBS News Philadelphia habló con ella sobre si creía que podría haber llevado a una ruptura en este caso. Sullivan respondió: empezamos a entrevistar gente. Fuimos al departamento de policía de Marple y pudimos revisar los archivos de casos sin resolver que guardaba el jefe Brandon Graff, quien nunca se rindió con este caso. La policía de Marple alentó nuestra investigación y dijo que de alguna manera contribuimos. Creo que volvimos a hacer que la gente hablara. El reverendo Zandstra atendió nuestras llamadas y respondió preguntas sobre ese día. Hay mucho alivio e incredulidad de que esto realmente esté sucediendo. Los vecinos de David Zandstra en Georgia también reaccionaron tras conocer los cargos en su contra. Karen Alsdorf dijo: es impactante, no tenía ni idea, siempre habían sido personas muy agradables. Aaron Christian dijo: hombre amigable, hablé con él un par de veces, lo veo caminando con su bastón. La familia de Gretchen Harrington emitió el siguiente comunicado: con el anuncio del arresto, tenemos muchas esperanzas de que la persona responsable del atroz crimen cometido contra nuestra Gretchen rinda cuentas. Es difícil expresar las emociones que sentimos a medida que damos un paso más hacia la justicia. Gretchen tenía solo 8 años cuando, de repente, se la llevaron de camino a la iglesia el viernes 15 de agosto de 1975. Si conocías a Gretchen, instantáneamente te convertías en su amiga. Ella irradiaba bondad hacia todos, y era dulce y gentil. Incluso ahora, cuando la gente comparte sus recuerdos de ella, lo primero de lo que hablan es de lo increíble que era y sigue siendo. Con solo 8 años, tuvo un impacto permanente en quienes la rodeaban. El secuestro y desaparición de Gretchen ha alterado para siempre a nuestra familia, y la extrañamos todos los días. Estamos agradecidos por la continua búsqueda de justicia por parte de las fuerzas del orden, y queremos agradecer a la Policía Estatal de Pensilvania por nunca detenerse en su constante búsqueda de respuestas. No estaríamos aquí hoy si no fuera por ellos. Como familia, pedimos privacidad en este momento mientras continuamos asimilando esta información. Gracias por su comprensión, amor y continuo apoyo. Significa muchísimo para nosotros. Los padres de Gretchen estuvieron casados durante 59 años. Su padre falleció en 2021 a la notable edad de 94 años y nunca pudo saber la verdad. Stolzheimer dijo:
Nos preocupa que pueda haber más víctimas que hayan sido agredidas por este hombre. Queremos responsabilizarlo por todo lo que hizo. Necesitamos ser diligentes. Si alguien tiene alguna información al respecto, o si David Sandstra alguna vez cometió un acto en su contra, comuníquese con el fiscal de distrito, con Geoffrey Payne, o con la Policía Estatal de Pensilvania. Lo que debería haber sido una caminata de 10 minutos por la calle se convirtió en un caso sin resolver que afectó a toda una comunidad durante casi 50 años. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,